Muy buenas tardes a todas, a todos. Muy bienvenidas nuevamente, muchas caras que ya nos han acompañado en otras oportunidades. Nos alegra muchísimo que vuelvan a visitarnos y a compartir las actividades organizadas, en este caso, por la Presidencia del Senado, en el contexto de su programa Senado y Ciudadanía, y junto con el programa transversal de educación de la Universidad de Chile. Muy bienvenidos. Nos alegra nuevamente muchísimo estar inaugurando este tema que genera tanto interés en este momento, que a muchas les ha generado siempre, pero en particular ahora. Y dejamos con ustedes, para un saludo inicial, al presidente del Senado, Carlos Montes, y a Iván Páez, director del Programa Transversal de Educación de la Universidad de Chile. Bueno, muy buenas tardes. Quiero darle la bienvenida a este lugar y a este diálogo sobre un tema que para todos, o no sé, para una parte de nosotros no es fácil, que nos obliga a repensar mucho más culturalmente la educación y cómo buscamos una contracultura, en definitiva, respecto a un tema tan fundamental como el feminismo. La verdad que este lugar tiene el espíritu de hacer esto, aunque esa fotografía o esa pintura que hay arriba no es lo más feminista que hemos producido. En esa época no había ninguna mujer acá, ahora hay pocas, pero hay algunas. Mire, el Senado estamos tratando de que sea este centro, este local, este viejo Congreso, que sea un espacio de interacción con la ciudadanía, en muchos aspectos, de escuchar, de informar, de formar, de intercambiar. El nivel de deterioro que tiene el Parlamento y particularmente el Senado y la Cámara son cuestiones que nos preocupan mucho y que tenemos que objetivar por qué se produce. Hay muchas aproximaciones que tienden a reducirlo al tema de la probidad y de la corrupción que hubo a propósito de las plata de las campañas. Pero está claro que eso no agota en la explicación, es una parte que generó mala imagen. Creo que aquí el tipo de transición que tuvimos también afecta, porque hay muchos temas de desigualdad sobre todo, pero que tienen que ver con características de esta sociedad y del abuso que generan bronca en general con la estructura política, aunque se encarna mucho en el Parlamento. Pero más allá de esto hay un problema mundial. Esto mismo está ocurriendo en muchos lados, lo que sabemos lo que pasa en México, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en fin, en Perú, en el caso de América Latina, ¿para qué hablar de los países europeos? Que los parlamentos y la política están en una situación bastante de deterioro, lo que es tremendamente grave, porque al final la política, las instituciones políticas tienen que ver con cómo las sociedades se organizan para construir un proyecto común, el bien común, la forma de vivir juntos. Y hay un deterioro que nos preocupa y queremos a través de distintas cosas, una de las cuales es transformar este lugar en un lugar de diálogo con la ciudadanía, este lugar, este espacio físico. Y ojalá que se sientan acogidos acá, ojalá que propongan iniciativas para cómo seguir haciéndolo. Tenemos una especial preocupación en la conversación con los profes, a propósito de lo que estábamos hablando, que usted que es profesor de historia, y todo el tema de formación ciudadana. ¿Qué podemos aportar nosotros? Porque tenemos mucha gente que vive con las instituciones, trabajando en las instituciones, viendo cómo hacerlo, pero no tenemos suficiente diálogo con quien está formando nuevas generaciones. Vamos a hacer en la segunda semana de julio un diálogo con profesores, nada más sobre el tema de formación ciudadana en términos generales, no solo no sexista, sino que en términos generales, qué significa formar sobre lo que son las instituciones, cómo se las valora críticamente, cómo se las supera en el diálogo. La dimensión no sexista es algo que ha surgido como consigna por todos lados y es bueno reflexionar, y ese era el sentido de este encuentro, y está siendo televisado además, va a salir por nuestro canal, lo van a conocer otros parlamentarios, otras personas que nos vamos a través de esto aprendiendo y metiendo. Además de esto, yo quiero hacerles ver a ustedes que estamos con otro problema, que el problema de que está la voluntad de construir una nueva educación pública, y se dio una tremenda pelea para cambiar la organización de la educación pública escolar. Y
se discutió mucho y fue muy difícil llegar a lo que se llegó. Primero fue muy difícil ponernos de acuerdo dentro de la centroizquierda, donde había diferencias muy fuertes y algunos querían una suerte de corporaciones territoriales. Finalmente quedó como servicio público. Pero esa era una parte de la discusión, o sea, que no fuera municipalizada por las distracciones que eso provoca. Pero esa no es toda la discusión. Quizás el punto donde hay más insuficiencia es qué educación queremos hacer. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el nuevo concepto de la educación? Obviamente que alejarnos del CIMSE y esta visión reduccionista de estándares es una parte importante, pero no basta con eso. Tenemos que hacer que cada una de las escuelas que están en los servicios públicos, en los nuevos servicios, tenga otro tipo de motivación de los estudiantes, otra forma de asumir lo que es el diálogo entre generaciones, lo que es la educación. Y en eso, eso no está escrito acá. Y la verdad que entiendo yo que se está pensando en muchos lados, en muchos países se está pensando cómo hacerlo. Aquí en todos lados hay dudas y hay cuestionamientos y están probando en Finlandia juntar a los alumnos de acuerdo por distintas edades, ¿no es cierto?, en torno a intereses de entre 7 y 13 años, romper los viejos conceptos de curso, el viejo concepto de escuela, pero son pruebas. Pero al final tiene que ver con el contenido que es lo que es la educación. Y probablemente en el marco de esta idea de educación no sexista puede ser un aporte muy importante que surja a disputar el contenido, ¿eh? El contenido del método de la educación, pero especialmente qué sentido tiene la formación de nuevas generaciones. Los alumnos están muy aburridos, se aburren mucho en el tipo de educación que tienen. Y a su vez, de aburrido, no los motivan, no sacan toda su creatividad y toda su potencia. Bueno, no me alargo más. Solamente decirles de que ojalá que esta reflexión sobre la educación no sexista nos ayude a pensar la educación pública, y en ese marco el contenido adquiera otro sentido mucho más humanista, mucho más integral, mucho más del desarrollo de las personas, mucho más que las personas tengan su forma de entender su aporte al colectivo, a la sociedad, en fin, otro contenido. El CIMSE como tal es hoy día tremendamente empobrecedor, no solo por lo que significa este instrumento, sino porque tiende a ofrecer ese proyecto de ser humano, el éxito a través de un indicador como este, el éxito del colegio, más que decir cómo somos mejores personas, cómo somos mejores seres humanos, cómo convivimos de otra manera, cómo humanizamos esta sociedad que tiene las características que queremos modificar. Bueno, yo le doy la bienvenida. Ojalá que esta reflexión ayude a pensar. La idea es que haya intervenciones que estimulen, pero esto no se agota en un encuentro. Y si ustedes tienen otra idea de cómo seguir reflexionando sobre esto, ojalá que lo propongan y podamos seguir haciéndolo de tal forma que contribuyamos a que la educación cambie en contenido sustancialmente. Hoy día nuestra educación está formando personas que tienen que ver con una sociedad muy neoliberal, al final de cuentas, con un tipo de sociedad. Romper eso culturalmente es algo muy, muy importante. Muchas gracias por haber acogido la convocatoria. Muchas gracias. Muy buenas tardes, presidente del Senado, senador Carlos Montes, a todos los asistentes. Me permití escribir algunas palabritas, ya, para que no se me olvidara ninguna coma de las ideas que estaba reflexionando sobre este encuentro. También compartir el saludo del rector de la Universidad de Chile, Noé Vivaldi, quien preside este Consejo Transversal de Educación, las autoridades también que lo integran. Muchos saludos de parte de ellos. El seminario, tal como señala la convocatoria, se enmarca en la tarea de colaborar a que el Senado de la República refuerce su sentido ciudadano y su compromiso con la formación cívica. Hoy se conversará e intercambiará respecto a experiencias pedagógicas que promuevan la construcción de una educación no sexista. Y vaya que se necesita esa conversación. Inmersos en una ola de cambios profundos, no podemos ser meros espectadores. El llamado a construir una educación no sexista es muy significativo, toda vez que educar hoy es, ante todo, humanizar, como bien comentaba también el senador. De ahí que reconocer el acto formativo como actuación humanizadora nos coloca en una posición privilegiada para abordar los desafíos que nos plantea una educación no sexista. Por cierto, hemos avanzado en esa tarea, como lo es, por ejemplo, la inclusión de ciertos lineamientos en la Ley General de Educación,
También en esa misma dirección, la ley Zamudio contribuye a que resguardemos el derecho de las personas a no sufrir ningún tipo de discriminación. Sin embargo, no podemos dejar de entender que queda aún mucho por abordar. Asumir desigualdades existentes e intentar revertirlas debe ser asumido explícita y sistemáticamente en todos los ámbitos de la formación y de la gestión educativa. Por lo mismo, es motivador interrogarnos acerca de cómo internalizamos la educación no sexista, cómo la vivimos, cómo la percibimos, cómo la actuamos y la pensamos, atendiendo, por cierto, que el género se adquiere a través del aprendizaje cultural. Por lo mismo, el espacio formativo, la escuela, el barrio, el liceo, la universidad, son territorios muy propicios para la construcción de identidad de género. Desde ahí habrá que interrogarnos, y me adelanto quizás a posibles temas que abordarán los panelistas, sobre lo siguiente. ¿Estamos enseñando a construir la igualdad desde la práctica pedagógica? ¿Gestionamos el currículum desde una perspectiva de género? ¿Favorecemos la superación de la sobrevaloración de lo masculino? ¿Promovemos la colaboración escuela-sociedad? Sin duda, podríamos identificar muchas otras interrogantes destinadas a reflexionar acerca del cómo transformamos nuestras prácticas cotidianas, nuestra enseñanza y aprendizajes formales e informales, cómo transformamos nuestra institucionalidad, entre otros cambios significativos y urgentes, por cierto, los cuales deben ir en dirección y apoyar la construcción de una educación no sexista. Este seminario, por cierto, contribuirá muy favorablemente al abordaje de estos asuntos y para ello contamos con excelentes panelistas. Disfruten, intercambien, reflexionen. Parece que es la hora de transitar desde un darnos cuenta a un potente cambio social, cultural, político. Finalmente, expresar mis mejores deseos de éxito para que este seminario que se inicia tenga los mejores éxitos y, obviamente, felicitar el tremendo aporte que está realizando el Senado de la República. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente del Senado, Carlos Montes. Muchas gracias, Iván Páez, director del Programa Transversal de Educación. Le pedimos, por favor, a las panelistas del primer panel, Jimena Azúa, Soledad Falabella, Carmen Andrade, que se acerquen a la mesa. Y la moderadora también. Bueno, seguimos con la misma voz para que no se asusten. Nuevamente, muchas gracias. Gracias, Carmen, Soledad, Jimena. Sabemos en la organización, del programa, y ustedes lo pueden ver, y las panelistas también, y por esto nos queremos disculpar, que los tiempos son acotados, lo hemos conversado, junto con el coorganizador Ernesto Águila de la Universidad de Chile, 10 minutos para la exposición, 12, y después tenemos un breve tiempo para intercambio y preguntas con el público. Nuestra intención desde el Senado y desde la Universidad de Chile es, en esta primera ocasión, tener un paneo, una idea, un panorama de este tema, y también, sinceramente, queríamos sondear cuánto interés hay por parte del público, que evidentemente por la asistencia, felizmente, es alto, para continuar con otras actividades. Bajo ningún punto de vista creemos que en 10 o 12 minutos se agota la interacción, sino que la idea es el panorama.
En este sentido, vamos a empezar de este modo, les anticipo el orden. Jimena Azúa comienza, Soledad Falabella y Carmen Andrade. Jimena Azúa es académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Hola, buenas tardes. Hay muchas caras conocidas, muchos colegas y con gente como hemos trabajado este tema. La verdad es que yo quería presentar esto, pero con los 10 minutos, como soy ordenada, voy a saltarme algunas cosas. Esto que trabajamos con Mauricio, que está allí, y fue una petición de mirar los sesgos de género en el aula y los sesgos de género en el aula a través de los videos de la evaluación docente. Revisamos alrededor de 1.500 videos. Y son algunos resultados, no se lo voy a hablar en extenso, pero sí quiero partir diciendo, y ahora sí, que en la mayoría de nuestros establecimientos escolares efectivamente se propician y se marcan los patrones sociales y expectativas de vida muy diferentes para niños y niñas. Los niños y las niñas llegan al sistema escolar ya con estereotipos de género, pero la escuela se encarga de marcarlos a fuego. Las escuelas marcan muy fuertemente lo que quieren ser, los que deben ser niños y niñas. Y todos ustedes habrán y se recordarán de siéntese como señorita, compórtese como hombre, en fin, y una serie de cosas más. Estos modelos y estos modelos fijos de lo que es ser hombre o ser mujer que la escuela transmite, lo transmite desde distintos niveles. Uno es, por cierto, el currículum prescrito. Y ejemplo 1. Ejemplo, márcalo en el ejemplo, devuelve atrás. Es que pensé que había... Ejemplo 1, ándate al cursor, al ejemplo 1. Esto lo quiero, el cursor debajo, ejemplo 1. Gracias. Miren, este es el currículum de lenguaje, es una tesis de Daniela Anguillo que después se transformó en un artículo en el cual lo que ella hizo fue analizar el repertorio que ofrece el Ministerio de Educación para las lecturas de niños y niñas. Ella se centró entonces en revisar los de enseñanza media y fue a preguntar a la unidad de currículum y evaluación cuáles eran los criterios para seleccionar el repertorio de autores o autoras. Les dijeron que obra publicada, reconocida y ojalá con premio y reconocimiento en el exterior. Ella, con esos criterios, hizo un largo listado sobre autoras chilenas y autores. Y entonces fue y miró y resulta que en primero medio, en el programa del 98, miren la diferencia que existía. Miren el programa del 2011 en primero medio. En segundo medio fue exactamente igual. Cuando ella va nuevamente a la unidad de currículum y evaluación, que es la que es encargada de armar los programas, le dice, miren, yo con estos criterios que ustedes me dieron, tengo este listado de autoras reconocidas con premios, y dicen, pero aquí no aparecen, y este es el desnivel. Y se sorprendieron, porque nunca habían hecho ese ejercicio en el repertorio. ¿Por qué es tan importante ese repertorio? Porque efectivamente es de allí donde se seleccionan las lecturas que van a escribir. Y es muy importante respecto de lo que cuando uno quiere mostrar modelos de niños o de niñas, modelos de mujeres o de hombres a seguir o para cuestionar. La literatura es esencia, formación y modelos de formación. Si ustedes miran en eso, entonces, ¿de qué currículum estamos hablando? Aquí hay un sesgo de género específica, o sea, marcadamente. Marca el volver. Volver. El ejemplo número 2.
Esta es una tesis de Caterina Araya, profesora de historia. Daniela es profesora de lenguaje. Caterina miró las fuentes bibliográficas categorizadas por género de todos los libros de historia, también de enseñanza media, Zigzag, Mare Nostrum, Santillana, en fin. Y expresó en porcentaje las fuentes de los cuales aparecían cuántos hombres, cuántas mujeres. Es evidente que el desnivel respecto de esto es importante. Ahora ustedes me pueden decir, bueno, pero hay hombres que dicen cosas interesantes y pueden mirar. Sí, ciertamente. Pero también respecto de qué se piensa y cómo se piensa la historia, cómo se mira la historia. Hay textos como Mare Nostrum, creo que decía que las mujeres aparecíamos en el siglo XIX, por ejemplo. Porque nos veían como un proceso. Las mujeres somos diversas, distintas, de distintos orígenes, en fin, hemos hecho cosas. Entonces, esos son los modelos que están establecidos dentro de los libros que el propio ministerio avala. Volver. Respecto del currículum oculto, y aquí está Patricia que ha estudiado mucho los temas de currículum oculto, el currículum oculto tiene que ver con lo no dicho, porque el currículum prescrito es, ustedes bien saben mejor que yo, que es lo que he declarado que debieran aprender niños y niñas. Pero el currículum oculto es que lo que aprenden a través de las prácticas, de las interacciones que hay entre estudiante y profesor, es cómo se organiza la escuela, las formas de cómo la convivencia escolar y una serie de otros aspectos. Yo solo me quiero referir a uno, ejemplo, que tiene que ver con, no borré, perdónenme, perdón, no borré, lo busqué pero miren lo que dice esta escuela de párvulo. Señor apoderado, a partir de noviembre daremos inicio al ciclo de talleres Mi Escuela Entretenida. El viernes 4 de noviembre realizaremos con los niños y niñas el taller de fútbol y Mami Kids. Deben traer ese día, niñas, implementos de casa de juguete, por ejemplo, plancha, bebé, set de cocina, set de limpieza. Niños vestidos en tenida de fútbol. Todos deben traer delantal. Agradeciendo su apoyo, les saludo, equipo de aula. Ahí es muy marcado respecto de cómo se van de alguna manera posicionando, qué tienen que hacer las niñas, qué tienen que hacer los niños. Las niñas juegan fútbol, de hecho estamos en el mundial, la selección de niños, no la de niños. Entonces, volver. Por lo tanto, el poder promover actividades que sean para hombres y mujeres, que puedan intercambiarse. Los niños tendrían que aprender a cocinar también, ¿por qué no? Pero eso lo tenemos tan tremendamente arraigado. Y el ejemplo 2, quiero mostrarles, esta es la encuesta realizada por la Fundación Todo Mejora, que hizo una encuesta a jóvenes estudiantes LGTBI. Y los porcentajes de estudiantes que reportan haber escuchado sobre estos temas en la sala de clase. De esto no se habla. No se habla. La educación sexual en este país, ya sabemos que funciona, uno puede seleccionar algunos programas, pero de verdad se hace muy poco. Y cuando se hace, tiene que ver con, no está asociada ni al cuerpo, ni al placer, ni a ninguna de esas cosas, sino que a prevenir embarazos adolescentes y también a prevenir enfermedades de transmisión sexual. En el caso de que reportan haber escuchado sobre temas en esto en la sala de clase o como material didáctico, el 65,8% nunca esto fue tratado en clase. Y hoy día eso es un tema. Hoy día se discute en las calles. Hay discusiones en este Parlamento, muchísimo sobre eso. Eso también es parte de un currículum oculto. Lo que se silencia, lo que no se dice. ¿Y dónde mejor discutir estos temas que en la escuela? Con la diversidad de opiniones que hay. Y el ejemplo 3.
El estudio regional comparativo de la UNESCO del 2013 dice 3 de cada 10 profesores chilenos creen que la habilidad para aprender matemática depende del sexo de sus alumnos. Y en el caso del lenguaje, solo el 3% del total de los encuestados sugieren que las letras resultan más fáciles para los hombres. Las expectativas que tienen profesores y profesoras respecto de sus estudiantes también son fundamentales para la trayectoria escolar. En el caso de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, que estableció una política de ingreso preferencial para mujeres, que es muy simple. Después de la línea corte, los 40 puestos que vienen después tienen que ingresar solo mujeres. Como una política. Históricamente la Facultad de Ingeniería tenía un 17% de estudiantes, mujeres. Todos los años entran 800. Por lo tanto, se empezó a discutir, en fin, hicieron esta política que fue muy cuestionada por los propios estudiantes, que decían que era injusto, que tenía que ser igualdad de condiciones. Una de estas cosas les fuimos explicando que no era injusto, sino que era reparar algo, porque siempre se le ha dicho que las mujeres no somos buenas para las matemáticas, y quizás cuántas matemáticas, ingeniería y física se habían perdido. Bueno, hoy día en la cohorte 2018 son 33% mujeres, pero hubo un efecto no deseado, no esperado, más que no deseado, no esperado. Es que más mujeres quisieron postular a la Facultad de Ingeniería. Y muchísimas mujeres con altísimo puntaje, que estaban por sobre la línea de corte y que no ocupaban esas 40, entraron e ingresaron. Y yo me hice la pregunta, yo hago clases en la Facultad de Ingeniería, ¿por qué? ¿Qué había pasado? Así como una pregunta. Bueno, muchas habían pensado, decían que entrar a la escuela de ingeniería era muy difícil, pero si tenían buenas notas, ¿por qué no? Pero al minuto de decir que eran esperadas, deseadas o queridas, porque había una opción preferencial por ellas, se habían decidido. Efectivamente, yo creo que no hubiera habido toma de ingeniería de mujeres si no hubieran aplicado esa política. Me queda un minuto y lo que más me importa es, al final, la última, quizás la práctica. No voy a hablar nada de esta revisión del proyecto, pero quiero mostrar la última diapositiva, esa. Partí diciendo que habíamos revisado alrededor de 1.500 videos, que teníamos que establecer una pauta de caracterización respecto de 3 aspectos. Primero, una pauta de identificación de temas de lenguaje, si había lenguaje o no sexista, del diseño de clase y de la interacción profesor o profesor-estudiante. La grabación no es muy, el diseño de clase está muy pauteado. Piensen que los profesores lo evalúan por eso y por tanto hacen su mejor clase y está muy centrada en el profesor más que en otra cosa. Y por lo tanto eso hay que pedirle al ministerio que revise eso, porque la idea es que trabajemos colaborativamente. Sin embargo, nosotros después de esa pauta establecimos con una taxonomía que no la voy a decir ahora, la iba a mostrar, era ver qué hacían los profesores, si invisibilizaban los sesgos de género, si transformaban, cuál era la gradación que se hacía. Pues bien, y con esto cierro. Este es un análisis multivariado en el cual un gráfico se muestran distintas variables. Está el área de conocimiento, en la primera parte está así, rechaza o invisibiliza. En el primer cuadro, rechaza o invisibiliza las diferencias de género, sí o modifica o transforma. Solo les quiero mostrar que eso que ustedes ven allá arriba son las educadoras de párvulo. Las educadoras de párvulo son las que más presentaron estereotipos de género y sesgo en el aula.
y miren cómo se escapan, porque casi la mayoría está en el centro, que es naturalizar. Uno naturaliza ciertas prácticas. Sin embargo, las educadoras de párvulo se escapan, están ahí marcando que las niñitas, y por eso no es casual estos sets. Y los que tienen una mayor cercanía a no estereotipar y a trabajar son los profesores de educación diferencial. Y por cierto, porque a ellos los forman para incluir. Y por lo tanto, deberíamos pensar en la formación de profesores, deberíamos pensar en seguir esas pautas. Con eso me quedo. Muchas gracias, Jimena. Datos muy llamativos, al menos para mí, supongo que para muchos de los que han escuchado. Dejamos entonces a Soledad Falabella, que es del Centro de Estudios de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, y además tuitera y muchas otras cosas. Hola, buenas tardes. ¿Alguien puede, o me pongo yo ahí, que es más fácil? ¿Sí? Hola. ¿Ese? Sí. Miren, yo les voy a hablar justamente tomando mira, elegimos el mismo modelo de PowerPoint. Tomando donde tú dejaste, que es en el fondo, ¿qué es lo que se necesita para para educar en educación no sexista? Yo me voy a enfocar en el lenguaje. Porque el lenguaje no sexista nos da la oportunidad para entrar, como así decir, en el corazón de la máquina del patriarcado y hacer visible las prácticas que son automáticas, ¿no? Porque en este currículum oculto del que hablaba Jimena justamente tiene que ver con cosas automáticas que reproducimos cotidianamente y todo el tiempo. Aquí las estamos reproduciendo. Miren la diferencia, no, yo estoy pintada, arreglar, no, los hombres no se arreglan tanto como las mujeres. Ahí ya estamos en el patrón, ¿no?, del sexismo. ¿Por qué será? Porque yo dije, uy, me voy a poner unos aritos que se vean más. ¿Por qué quiere una no ser más vista? No, bueno, chaqueta roja, etc. Entonces, y la otra cosa que les quería contar es que mi argumento tiene que ver con el capital humano. Porque para tener democracias robustas y resilientes y que solucionen problemas a través de las palabras y no a través de los golpes, y aquí tenemos, hablando de golpe y mire dónde estamos, tiene que ver también con nuestra capacidad de manejar el lenguaje y ser dueños de nuestro propio lenguaje. Y por lo tanto, ser cabalmente, habitarlo cabalmente. Y eso es lo que, a mi juicio, con la educación neoliberal enfocada en el CIMSE, ojo que el CIMSE se inventa en la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. No es un mecanismo educativo, es un mecanismo de control de gastos. CIMSE quiere decir que sí se hizo algún tipo de pega, el mínimo minimorum, ¿no? Y se hace chic, alguien enseñó algo, ¿no? Entonces, que la educación, por medición de estos mínimos que pautean, como decía Jimena, eso no nos lleva a generar una ciudadanía robusta y resiliente, anclada en los valores de los derechos humanos y de la participación democrática. Gracias. Entonces, se me corrió un poquito. Lo primero que quería señalar es que estamos hoy en día en un momento específico, una contingencia exigente donde hay conflicto, donde hay tensiones que tienen que ver con la política, donde hay en el fondo un desprestigio de las institucionalidades y una falta de credibilidad, una deslegitimación de las institucionalidades. Luego también estamos en un momento donde están emergiendo nuevas voces y nuevos cuerpos en la esfera pública y por lo tanto estamos siendo sorprendidos por las formas y por lo que escuchamos. Luego también estamos en un momento donde hace 17 años estamos estancados en nuestro valor, o sea, en nuestra capacidad de capital humano.
hay unas mediciones de capital humano que se hacen internacionalmente. Chile no ha avanzado y es más, vamos bajando y eso es muy preocupante porque el capital humano finalmente es nuestra capacidad de responder a las exigencias de las dificultades y se mide en base a la lectoescritura, ¿no? Esta medición que existe. Y finalmente el sexismo está apareciendo como yo le pondría algo así como un virus que está instalado en el corazón de esta máquina reproductora donde se avala, donde se naturaliza, normaliza y se justifica que un sexo domine sobre otro, se apropie del producto, el cuerpo de otro sexo, ¿no? Porque ser dueño de una mujer, ¿no? ha sido avalado. De hecho, yo estoy casada con comunidad de bienes y si yo quiero vender algo, necesito todavía la firma de mi marido. Por lo tanto, en Chile las mujeres no somos iguales a los hombres. O sea, no solamente por eso, pero ¿no? El tema de los femicidios, etc. Históricamente, el sexismo, podemos ver, estamos en el siglo XXI, ha sido digamos, de los males más naturalizados, ¿no? de las violaciones a los derechos humanos más naturalizadas que tenemos, más inculcadas y más difícil, ¿no? Más penetrante y más difícil de sacar y de visibilizar. Por lo tanto, una educación no sexista tiene que dar una herramienta que sea capaz de visibilizar aquello que está totalmente opaco e invisible. Eso se llama pensamiento crítico. Sin pensamiento crítico no podemos lograr desarmar esta máquina del patriarcado. La otra cosa es que desde una perspectiva del pensamiento crítico, y quiero hacer aquí un pequeño hincapié, después de la Segunda Guerra Mundial nace una corriente de pensamiento o en torno a ella que se llama teoría crítica. Y la teoría crítica dice que se dedica a pensar el horror del nazismo y el holocausto y cómo salir de ahí, cómo cambiar las cosas para que no sigan pasando ese tipo de cosas horrorosas. Dice, ahí donde hay luz hay sombra y ahí es donde hay sombra hay luz, ¿no? Está en la dialéctica de iluminación. Adorno y Horkheimer dicen, ahí donde está Goethe, ¿no? El gran poeta del romanticismo alemán, bueno, ahí también tenemos el horror del nazismo. Bueno, de la misma forma, ahí donde hay sexismo, está la oportunidad, hay una ventana de oportunidad para dar vuelta a ese momento, ¿no? de crisis y volverlo sobre sí mismo y ocupar el espacio sexista como un ejemplo de lo que no debe ocurrir. Y por lo tanto, la sala de clase se vuelve un lugar privilegiado para ejercitarse en lenguaje y prácticas no sexistas. Entonces, es una oportunidad para trabajar en el no sexismo, que está en la fuente también si tomamos el tema de los derechos humanos como el gran marco bajo el cual nos queremos ubicar, entrenarnos en competencias para identificar el lenguaje sexista nos permite fortalecernos en la vivencia y el fortalecimiento de los derechos humanos. Gracias. Acá voy a ser bien rápido, pero básicamente el lenguaje es un lugar donde se ha dicho el lenguaje es la casa del ser, con las palabras se hacen cosas, piensen en el Génesis. Bueno, de hecho, nosotros para ser seres sociales y seres comunes y tener una vivencia propia, nos tenemos que constituir necesariamente en el lenguaje. Sin lenguaje no hay sociabilidad, no existe lo social. Por lo tanto, sin lenguaje no resultan las cosas. Y si tomamos que el lenguaje es aquello que está por todas partes y que nos sirve para hacer las cosas que hacemos de manera efectiva, nuestros proyectos de vida, etc., conocer cómo funciona el lenguaje es fundamental. Bueno, el lenguaje funciona de forma automática y generando, como sistema, genera tensiones entre las palabras. Perro quiere decir perro porque no dice gato. Eso se llama valencias. Estas oposiciones hacen también que haya una propensión a dividir blanco, negro, bueno, malo,
inteligente, tonto, mujer, hombre, natural, ¿no? Inteligente, cosas así. Ahora, no todas las culturas, no todos los lenguajes dividen el hombre y mujer de la misma manera. Por ejemplo, en Alemania existen 3 géneros y de forma muy activa el neutro, y casualmente es el país donde está legalizado no adoptar un género al nacer. O sea, un país donde hay un tercer género activo, bien robusto, se legalizó no tener que optar por un género. También en el mapudungún no hay género, están las palabras, ¿no? Entonces, la obligación de tener hombre y mujer no es obvia, no es un mandato natural, es una cultura que nace. Y estas culturas, una vez que uno está en la máquina del género, uno va compulsivamente repitiendo. Uno aprende que sí es sí, y si dice otra cosa en vez de sí, no le va a ir bien en la vida, ¿no? Porque no te van a entender. Tienes que adecuarte. Por lo tanto, desarmar la máquina del lenguaje es muy sofisticado. Un ejemplo de cómo funciona, busquen en la RAE, mujer pública, sale prostituta, mujer de vida alegre, o sea, las mujeres no podemos ser alegres, mujer suelta, tampoco podemos andar suelta, y luego hombre público es un hombre de prestigio, ¿no? El senador Monte. Entonces, finalmente podemos avanzar, porque ya me tocó el tiempo, pero yo quería mostrarle un poquito más adelante otra cosa más, dos cosas, ahí, un poquito antes, una más antes, esa. ¿Por qué entrenarnos en lenguaje? Y acá es donde está el cruce hacia el capital humano. Porque entrenarnos en lenguaje nos permite fortalecer nuestra capacidad de realizar nuestros proyectos personales. Está demostrado que la competencia lectora es la competencia madre que nos permite construir más competencias y hacernos cada vez personas más sofisticadas y por lo tanto capaces de enfrentar distintos destinos y ser humanamente más ricos. Y en Chile la relación entre años de educación y salario es la más alta, la correlación de la OECD y de América Latina. O sea, en Chile, las personas que pasamos más tiempo en la universidad estudiando, tenemos incluso a nivel de trabajos manuales, la persona que está en contacto con la escritura va a recibir un sueldo de un 30% más que la persona que no está en contacto con la escritura. Es feroz, es una cantidad feroz, 21%, perdón. La próxima, sin embargo, en Chile hay estas son pruebas de la OECD que midan la competencia lectora, y en Chile solo el 67% no logra. Se mide, hay 3 niveles de competencia lectora. Las inferencias para hacer juicio de pensamiento crítico están en el nivel 3. Nosotros no llegamos al 1,5. Tenemos serios problemas. Eso quiere decir que en las salas de clase no se dan conversaciones donde se produce pensamiento crítico. Y eso es muy grave, porque están estandarizadas por las pautas del CIMSE. Y luego, las tareas básicas, solo el 48% las puede cumplir. Y el desempeño lector no ha cambiado en Chile en 17 años. Eso quiere decir que la reforma no ha tenido ningún impacto. Eso. Perdonen que termine con eso. Entonces, lo que abogo es por una educación más humanista, integradora, en pro de los derechos humanos y donde la lectura y la escritura sean centrales, porque sin eso no tenemos ciudadanía ni ejercicio democrático. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad, por el duro diagnóstico, que de todas maneras hay que agradecer, y por el abordaje desde el lenguaje. Carmen Andrade es directora de Igualdad de Género.
recientemente o hace pocos meses en la Universidad de Chile se ha creado esta dirección y es un gran logro. Carmen ha sido también ministra del CERNAM y una maestra con mayúsculas. Carmen, por favor. Ella es mi amiga, eso es todo. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas y qué gusto de estar acá con mis colegas y compañeras de lucha de la Chile. Creo que es interesante que estemos las tres, ¿no? Que estamos mirando el tema del sexismo, o más bien de la erradicación del sexismo, desde distintos lugares. Yo lo quiero mirar claramente desde los desafíos y las complejidades que tiene. Bueno, primero les quiero contar que he estado los últimos 5 días de mi vida encerrada desde la mañana hasta la noche negociando con las voceras de las tomas. Ha sido una experiencia intensa, maravillosa. Yo como vieja feminista no tuve que sino agradecerles porque vimos un tránsito bien interesante que lo vinculo con la conversación de hoy, ¿no? Y es que la así llamada ola feminista, que yo espero que se transforme en una marea permanente, ¿no? Su primer acento, sus primeras demandas, los primeros petitorios estuvieron centrados en el tema de la violencia de género, en su expresión acoso sexual, violencia sexual. Y fueron transitando hacia el tema de la educación no sexista, que yo creo que es lo más potente que ha ocurrido. Y ellas nos contaban que precisamente este tránsito tuvo que ver con partir en sus asambleas, ¿no? Desde la violencia como manifestación del patriarcado hasta la educación como un sistema reproductor del patriarcado, ¿no? Y entonces sus propuestas finalmente recogen ambos vértices o ambos problemas. La manifestación, ¿no? más cruda que se da en el ejercicio de la violencia de género, pero también miran muy críticamente al sistema educacional y a los modelos educativos como reproductores. Y yo sobre eso quiero hablar y también contarles de las complejidades que esto tiene. Yo me acordaba que el tema de la educación no sexista, tal vez con otro lenguaje, ¿no? Porque hablábamos de incorporar la perspectiva de género, está desde los 90 en las agendas gubernamentales. Este es un viejo demanda, deseo, sueño. Y se hicieron cosas, pero siempre parciales. Efectivamente hubo modificación de textos escolares en sus expresiones más groseras, ¿no? Habían unos textos que decían mi papá trabaja, mi mamá amasa, ¿no? Claro, esas cosas se modificaron afortunadamente. Hubo también modificación en los programas, ¿no? En algunas asignaturas principalmente. Sin embargo, la globalidad de la educación no sexista, como lo planteaban Jimena y Soledad, ¿no? Que tiene que ver con las prácticas educativas, con el lenguaje, con los contenidos, en fin, nunca se asumió con esa integralidad. Fue un tema que desde el movimiento feminista echamos muy de menos en la reforma educacional. A nosotros nos parecía que la reforma educacional y todo el debate que se dio en Chile sobre la reforma a la educación debiera haber puesto como un tema central, ¿no? Dentro de lo que se llamaba el eje de la calidad, ¿no es cierto?, el tema del sexismo. Y hay que decir que no estuvo. En esos momentos no lo puso el gobierno, no lo puso el Parlamento, no lo pusieron los rectores y tampoco los estudiantes. Fue un tema que quedó invisible y por eso yo vuelvo a decir que creo que es muy importante lo que está pasando, que sale finalmente a la luz y con mucha fuerza esta vieja demanda. ¿Y por qué creo que tiene una importancia tal vez más radical de lo que la estamos viendo? ¿Ya? Porque me parece que lo que el sistema educativo hace, ¿no? Cuando decimos que reproduce, y aquí veíamos ejemplos concretos, ¿no? Hay unos estudios súper interesantes sobre lo que pasa en el aula, las bibliografías, los ejemplos. Yo
leí hace poco, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, se le hacen sistemáticamente preguntas que suponen un razonamiento cognitivo más complejo a los alumnos que a las alumnas, ¿no? Se destacan más como líderes, ¿no?, personajes masculinos, ¿no?, que femeninos. O sea, es un sistema perfecto como reproductor, ¿eh? Si uno dijera, se hizo para, yo diría que el sistema educativo es perfecto, porque se refuerza desde todas sus aristas, contenidos curriculares, textos, prácticas, ¿ya? Yo estuve hace poco en el Manuel de Sala, en unos conversatorios con profesores y después con apoderados, y conversando con los profesores y con las profesoras sobre esto, ellos decían que no se daban cuenta, ¿no?, que efectivamente incluso se miraban. Yo daba una serie de ejemplos de los estudios y la primera reacción es, no, eso aquí no pasa, ¿no? Eso aquí no pasa. Y yo creo que lo decían auténticamente, ¿eh?, porque es algo que no se ha problematizado. Es justamente este tránsito, ¿no?, cuando nosotras decimos el sexo nos hace diferente, el género nos hace desiguales, es esa construcción cultural donde la educación, no solo la educación, también la familia, los medios de comunicación, ¿no es cierto?, hacen ese tránsito desde lo biológico, que somos diferentes, afortunadamente, si no sería una lata, ¿no? Desde lo biológico que somos diferentes, transitamos o se construyen relaciones sociales que nos hacen desiguales. Y ahí la educación juega un rol fundamental. Recordando a Marta Lamas, ¿no?, ya en el año 96, miren, esto es bien antiguo, decía, cuando un niño, perdón, antes de eso, uno de los agentes de socialización más importantes es precisamente el sistema educativo. Hay una discusión si incide más o menos que la familia, tal vez no lo vamos a saber nunca, pero sí tiene una fuerte incidencia porque ni más ni menos que incide en la construcción identitaria y en la construcción de relaciones sociales. O sea, arma personas y arma sociedades. Mire qué poder que tienen los profesores y las prácticas educativas y los textos y todo. Personas y sociedades. Y les decía que recordando a Marta Lamas, ella planteaba, cuando un niño se asume como perteneciente al grupo de lo masculino y femenino respectivamente, esta identidad se convierte en un tamiz por el que pasan todas sus experiencias, aceptando o rechazando sin cuestionamiento lo que se considera o no se considera propio del género. Y esto es precisamente lo que hace la educación, ¿no es cierto? Institucionaliza normas y valores que legitiman roles y estereotipos de género, consolida y reproduce patrones hegemónicos y relaciones de poder. Y como nos mostraba Jimena, en el espacio educativo las personas, niños y niñas, reciben tratos diferenciados y son sancionados o reforzados en la medida que se adaptan o no a estos roles y estereotipos. Son los desempeños desiguales en las distintas áreas del conocimiento que influyen en cosas tan importantes como las orientaciones vocacionales, como la selección de carrera, ¿no?, que finalmente tiene repercusiones directas en el mercado laboral, ¿ya? Nos mostraba Soledad cómo, ¿no es cierto?, el aprendizaje, entiendo, el manejo de la lectoescritura, ¿no es cierto?, permite aumentar salario. Sin embargo, miren lo paradojal. Mientras las mujeres más nos educamos, las brechas salariales con los hombres son mayores. O sea, eso que es general, ¿no es cierto?, en el caso de hombres y mujeres opera exactamente al revés. Las mayores brechas salariales en Chile están dadas a las mujeres que tienen doctorados y magíster. Bueno, ¿cuáles son, creo yo, ¿no?, los desafíos que hoy tenemos? Y a mí me encantaría decir que esto es fácil, ¿eh?, pero tengo una limitación, y es que vengo de la Universidad de Chile, que la Chile tomó la decisión de abordar esto. Y la tomó de verdad, y la acordó con los estudiantes. Entonces, cuando uno toma la decisión de hacer las cosas, ¿no?, tiene que estar dispuesta a enfrentar los problemas que esto implica, ¿eh? Cuando pasamos de la preocupación por la ocupación, se nos puso difícil el camino. ¿Y por qué digo difícil? Porque el mundo universitario tiene una serie de complejidades y reproduce
todas las desigualdades que están instaladas en la sociedad, ¿no? Y entonces, la potencia de la educación no sexista es que es transformadora por esencia. No es una disciplina, es una visión de mundo. Se hace, miren lo que voy a decir, aquí a lo mejor la mitad van a decir, entonces no me meto en esta historia. Se hace para cambiar la sociedad, no solo para cambiar el currículum, para cambiar la práctica, para cambiar el texto. Esos son medios, pero lo que se persigue es cambiar la sociedad, es hacer sociedades igualitarias, es un instrumento para eso. Entonces, comprometerse con la educación no sexista no es algo que uno aprende en un curso. Ya, hoy día hago educación no sexista. La mitad de la bibliografía de mujeres, la mitad de la bibliografía de hombres, voy a hablar siempre de los las, ¿ya? Comprometerse significa cuestionar profundamente la desigualdad que se expresa a través de la educación. ¿Y por qué digo que esto es complejo en las universidades? ¿Ya? Primero porque significa tomar una posición política. Significa reconocer que aquí no estamos hablando de conocimientos neutros. La educación reproduce, pero también la educación transforma. ¿Dónde me ubico? Estos son decisiones políticas. ¿Dónde me ubico? Y esto cuestiona una serie de, yo diría, mitos, ¿no? o verdades, entre comillas, que están en las universidades, ¿no? Que el conocimiento científico, el conocimiento objetivo, ¿no? Todo eso se pone en cuestión acá. No estamos hablando de esto, estamos hablando de posiciones éticas y políticas. Entonces, un segundo, voy a ir rápido en esto, no me queda nada, pero un segundo tema de fondo con el que nos encontramos es el siguiente. Las universidades, así como en la sociedad, ¿no es cierto?, se jerarquiza en función de las posesiones materiales y los ingresos. Las universidades jerarquizan en función del conocimiento, ¿ya? Y hay unas escalas tremendas, ¿no es cierto?, en que se sube y se va adquiriendo, ¿ya? Se da una medalla, digamos, por el conocimiento. La jerarquización universitaria es profundamente desigual. Hay muchas críticas a propósito desde las académicas feministas sobre cómo se jerarquiza, ¿no? Porque es una institución que beneficia fundamentalmente a los hombres, pero no voy a hablar ahora de eso, sino que lo que quiero decir es que tras la jerarquización, lo que se hace es que en función del conocimiento, ¿no?, las personas adquieren estatus, niveles salariales, se posesionan en la universidad a partir de la jerarquización. Hay una alta valoración, por lo tanto, del conocimiento, los papers indexados, las publicaciones y todas estas cosas. Entonces, nosotras desde la educación no sexista, a estas personas que están en los niveles superiores de la jerarquía, que les hemos dicho que son, ¿no?, que están más allá de Dios, ella me está diciendo, ella me está diciendo que están más allá de Dios. Venimos hoy día a decirle, mire, ¿sabe qué? Lo que usted enseña y cómo lo enseña, el contenido y la práctica, está sujeta a revisión y a interpelación. Eso pone en cuestión las jerarquías universitarias. Y entonces, ¿cuál es la defensa? La libertad de cátedra. Nadie se mete en mi cátedra, ¿ya? Ahí tenemos un problema. Cuando digo que tenemos problemas, yo no digo que nos vamos a pelear, no estoy diciendo eso, no nos vamos a milanar con esto, pero estoy diciendo que la cosa es un poquito más compleja. Y te juro que termino, te juro. Y lo tercero es que también nos cuestiona en este mismo sentido, es que uno no puede instalar la educación no sexista sin cuestionar profundamente la cultura y la estructura institucional. Eso tiene que ir de la mano. Y las universidades son desiguales. Las mujeres en las universidades ganamos menos que los hombres. Las mujeres en las universidades accedemos menos a las jerarquías superiores. Las mujeres estamos concentradas en las áreas feminizadas que son, por coincidencia, las peor pagadas, ¿ya? Bueno, la Chile tiene más de 170 años de historia. Uno entra a la sala de rectores
¿no? Y es peor que entrar al Parlamento. O sea, no hay ni una foto de mujer, no ha habido nunca una rectora. ¿Ah? Entonces, la educación no sexista también interpela la construcción cultural universitaria. Yo creo que eso es lo maravilloso que tiene la educación no sexista, que lo interpela todo. Y por eso quisiera terminar diciendo que no nos centremos solo en la técnica, en la bibliografía, ¿ah? Sino que miremos la capacidad transformadora, porque yo creo que podemos hacer un mundo mejor. ¿Eh? Se los digo de corazón. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Lo de las imágenes y fotos es algo que también aquí nos hemos planteado. En todos los pasillos hay muchos cuadros, no hay ni una sola imagen de una mujer y bueno, varios lo estamos notando porque en realidad durante mucho tiempo ni nos dábamos cuenta. Ahora varones y mujeres y compañeros y compañeras se dieron cuenta. Tenemos apretadísimo tiempo, en realidad no tenemos, pero hagamos una rondita de preguntas antes del café. No podemos a esta hora hacer algo tan duro como que no haya un cafecito, aunque sea cortito. Si hay preguntas, por favor. Si no hay, sí que hay. Siempre tardan y después se animan. Un momentito, vamos a juntar una ronda y después, entonces, estabas vos primero. Y alguien por allí levantó la mano, perdonen que señale. Camisa ahí, eso. Si me olvido, me vuelven a levantar la mano. Muy breve. Primero, felicitaciones a las tres, creo que fueron súper complementarias. Uno como profesora se pregunta, ¿dónde está la reflexión, y disculpen porque también nos falta, de la relación entre migrancia y educación no sexista? Nosotros tenemos en el sistema educativo público chileno cada vez más niños migrantes y las culturas que llegan son muy patriarcales. ¿Dónde está la reflexión de la universidad en ese nivel? Y una segunda pregunta, no sé quién se atreve a contestar, ¿cómo está la relación de formación curricular de los próximos pedagogos con respecto a esta dinámica? Porque llegan a la escuela sin esa preparación también. Uno esperaría que uno por edad no la tuviera, pero ellos deberían tenerla ya. Sigue un joven, muchas gracias, allí en la tercera fila. Y después la persona adelante y la chica de suéter rosa. Para la profesora Jimena, creo que estamos todos de acuerdo en que hombres y mujeres son igual de inteligentes y también hay varios estudios de que esta inteligencia es de diferentes tipos, no hablando de emocional y científico, sino que pensamiento abstracto versus otras habilidades también prácticas. Y tenemos claro también que las pruebas de selección están enfocadas específicamente en las habilidades que a los hombres no son más fáciles, ¿ya? Pero en el ejemplo que pone de los cupos asegurados en la Facultad de Ingeniería, pasa que se mantienen tres grandes problemas que quedan exactamente igual. Uno, la legitimidad de la entrada de las mujeres a la facultad. ¿Por qué? Porque al estar asegurados los cupos, ¿ya?, el chico que queda afuera por este aseguramiento de los cupos puede decir, pucha, me dejaron afuera porque les regalaron la entrada. Segundo, se mantiene el binarismo, es decir, una mujer en cuerpo de hombre va a seguir encasillada por tener pene, ¿ya? Y lo tercero, se sigue forzando a la mujer a pensar como hombre para poder resolver correctamente las pruebas de selección, porque sigue siendo la prueba enfocada a las habilidades que son más fáciles para los hombres. Entonces, frente a eso, ¿no sería más lógico, más inclusivo, menos sexista, modificar las pruebas de selección que asegurar cupos? Y un comentario para Andrade y Falabella.
me parece súper peligroso la forma en que presentan su discurso. ¿Por qué lo digo? Completamente de acuerdo en que, por ejemplo, el lenguaje es asimétrico, ¿ya? Es sexista, pero cuidado, porque así como podemos poner el ejemplo de perra, de mujer pública, si yo hablo de paternal y maternal, paternal significa hacer caridad, en cambio maternal significa dar amor. O sea que los hombres no podemos dar amor. La relación va para los dos lados, entonces centrarlo un poco en el abuso que el sexismo genera de hombres hacia mujeres es convertirlo en un problema de las mujeres, ¿ya? Creo que el sexismo nos lesiona a todos, ¿ya? Entonces, pucha, no sirve de nada convencer a las convencidas. Tenemos que mostrar que es un problema de todos. Eso. Sí. Tratemos, bien, tenemos 5 minutos después para las respuestas. Esta persona sigue allá una persona más y ese caballero. Ahí tenemos que cerrar porque no tenemos más tiempo. Les pido por favor que se traten de sintetizar. Bueno, mi nombre es María Isabel Díaz, yo soy ex subsecretaria de Educación Parvularia y quiero en primer lugar felicitar la organización de este encuentro necesario, ¿ah? Y me gustaría haber visto un hombre esos ahí sentados, ¿no? Pero bueno, en fin. Quiero de alguna manera dar una especie de aliento, ¿ah? Yo quiero contarles que nos tocó durante la administración pasada elaborar las nuevas bases curriculares de la educación parvularia. Y quiero decirles que ahí se incorporó una visión de equidad, o como que queramos llamarla, equidad de género. Y yo diría que hay 3 elementos que son bastante sustanciales. Uno, la fundamentación se basa en los derechos humanos, ¿ah? Especialmente los derechos del niño. Lo segundo es que se incorpora como fundamentación todo lo que tiene que ver con la inclusión. Y lo tercero es que al ver las bases tienen fundamentos, principios pedagógicos y donde se materializa, finalmente donde se trabaja el objetivo, hay objetivos de aprendizaje con equidad de género. O sea, visiblemente. Ahora, eso es diseñar currículum. Yo soy curriculista también, entonces lo sé. Y trabajé mucho en la unidad de currículum. Un asunto es diseñar currículum y el otro paso es implementarlo. El tercer paso, naturalmente, tiene que ver con evaluar. Pero lo más complejo, y viendo ahí los comportamientos respecto a las prácticas pedagógicas, tiene que ver justamente con la práctica pedagógica. Y eso es un tremendo desafío dentro de lo que Carmen Andrade estaba diciendo, cuáles eran los desafíos que venían, ¿no? Yo creo que nosotros estamos, la unidad de currículum ahí en el Ministerio ha hecho grandes esfuerzos, pero estamos en distintos niveles de desarrollo. Yo diría que estamos en un primer estadio de desarrollo, ahora viene un segundo, que es ir sacando el velo para ir tomando más conciencia respecto a las diferencias que se presentan, ¿no? Bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta por allí, una joven, y cierra el caballero que levanta la mano. Y ahí cerramos, lo siento. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Ortiz, estudio periodismo en la Universidad de Chile y primero que nada agradecer a las académicas presentes, a la instancia, a la organización y segundo, quiero compartir una experiencia y a partir de esa experiencia plantear una reflexión. Bueno, yo egresé el 2013 del colegio, estudié toda mi escolaridad en un colegio católico particular subvencionado. Y bueno, en este colegio me entregaron una educación muy sexista y lo que a mí me preocupa es que el currículum prescrito, como hablábamos acá, era notoriamente sexista. Por ejemplo, a nosotras las mujeres nos hacían el ramo de educación tecnológica, nos enseñaban labores como tejer, coser, nos pasaron un manual de la dueña de casa, nos enseñaban a lavar la ropa, a cocinar. Y a los hombres, en ese mismo ramo, le enseñaban carpintería. Y durante toda nuestra enseñanza básica y media, y a mí siempre me llamó la atención la carpintería, veía a mis compañeros llegar con un maletín, no sé, con herramientas, y nos impedían ir a esa clase. Yo pregunté, ya aburrida un poco de las otras labores, y no nos permitían. Entonces, a mí lo que me preocupa es que era un colegio que subvencionaba el Estado y mi reflexión es que
¿cómo no va a haber, bueno, ahora que se están planteando como las preguntas en torno a la educación no sexista, que deberían haber una fiscalización a los colegios que está pagando el Estado, revisar los currículum, porque como digo, esto estaba escrito, no era parte del currículum oculto, aunque en el currículum oculto claramente habían más otras cosas que nos enseñaron que a mí no me parecieron nunca. Y esa es la reflexión que quería entregar, y también destacar que quizás personas piensen así como, claro, tus papás decidieron ponerte en un colegio católico y en mi comuna era el único colegio que entregaba educación de calidad y gratuita. Los colegios municipales dejaban mucho que desear y yo no hubiese entrado a la Universidad de Chile si no hubiese estado en ese colegio. Entonces, esa reflexión quería plantear. Muchas gracias. Muchas gracias. Las más mayores pensamos que eso pasaba décadas atrás y nos estamos desayunando con alguien tan joven. Muy bien, buenas tardes. ¿Es lo patriarcal eminentemente malo? ¿Es lo matriarcal eminentemente bueno? ¿Dónde está lo negativo y complejo de lo matriarcal y dónde está lo positivo y lo dulce de lo patriarcal? Perdón, respuestas, si quieren empezamos de acá para allá, para cambiar, Soledad, y responde cada una. Muchas gracias. Bueno, yo creo que bueno, la respuesta que puedo dar, porque en realidad fueron muchas preguntas, yo creo que lo más importante tener en mente cuando se habla de marco sexo-género, en el fondo de la máquina patriarcal, es una máquina donde hay una normalización de dominio de un sexo sobre otro. Y efectivamente, como señala el compañero, eso daña a todo el ambiente. Podríamos decir que el calentamiento global, nuestra depredación de la naturaleza, la cultura de la extracción, el colonialismo, todos tienen que ver con que se justifica una violencia de un grupo sobre otro. Entonces, básicamente, atender a la educación no sexista es atender a la injusticia y por lo tanto tiene el poder que dice Carmen y que es transformador. Entonces, mi respuesta, como a todas las preguntas, es: estamos listos, podemos sostener este momento para transformar y que deje de haber esa cosa binominal de bueno, malo, hombre, mujer, y podamos trascender esas diferencias para construir espacios más libres y de vivencias más felices. Bueno, en la misma línea de Soledad, yo creo que esas oposiciones que se hacen, ¿no? De que estamos en contra del patriarcado, entonces queremos el matriarcado, o somos feministas, mucha gente cree que entonces o se es feminista o se es machista. Claramente yo creo que, bueno, tal vez va a haber que hacer mucha más pedagogía para explicar conceptos, y yo creo que ahí sí hay que darle más tiempo a eso, ¿no? Yo lo diría en términos bien simples. Es que las mujeres no aspiramos a ser idénticas a los hombres. ¿Ya? No sean tan creídos los hombres, si no queremos ser como ustedes, ¿no? Es que reconociendo nuestras diferencias, lo que aspiramos a ser iguales en dignidad y en derechos. Eso es, ¿no? Y a propósito de lo que tú decías, que suena como peligroso, yo creo que efectivamente uno en términos generales, ¿no? Puede decir este sistema nos afecta a todos y a todas, ¿ya? No sé, por ejemplo, si los hombres están conscientes que viven 5 años menos que nosotras, 5 y medio ahora, ¿ya? Y eso tiene que ver con temas de género, no de sexo, no de biología, tiene que ver con temas de género. Y uno podría decir, imagínate el efecto del patriarcado, que les quita 5 años de vida. Pero efectivamente, si yo miro cómo está estructurada la sociedad, y tengo aquí la deformación de la socióloga, entonces tengo miles de datos, ¿no es cierto? Salario, violencia,
afecta objetivamente mucho más a las mujeres que a los hombres. Es así. Entonces yo puedo decir, estamos todos en contra de la violencia, pero no me puedo olvidar que un 98% de las jóvenes viven acoso callejero, son las mujeres. Y 1 de cada 3 vive violencia intrafamiliar, son las mujeres, no son los hombres. Sí creo que cuando invitamos a este proceso, tenemos que incorporarnos todos. Yo creo que a la larga todos ganamos con esto. Y solo un pequeño comentario sobre el tema de ingeniería. Yo creo que ese proceso hay que completarlo. ¿En qué sentido? Que así como hay que estimular el ingreso de mujeres a lo que se llaman las carreras STEM, ¿no? La ciencia, la tecnología, que son las mejor pagadas, hay que estimular el proceso al revés, de los hombres a la educación, a los cuidados. Porque si no, lo que estamos diciendo, ¿ya?, es que lo masculino es lo valorado, entonces nos vamos todas las mujeres para allá. Y creo que hay que hacer el tránsito al revés también. Yo ya comparto todo lo que han dicho mis colegas y creo que una educación no sexista efectivamente es una educación transformadora. Lo que sí quiero centrarme es respecto a que efectivamente las bases, por ejemplo, curriculares, dicen inclusión, hablan de que hay que generar las de educación parvularia, pero si uno mira las mallas curriculares de formación de educadoras de párvulo y si uno mira las mallas curriculares de formación de profesores, no hay ningún curso sobre feminismo o género y efectivamente es así, ahí hay un tema. Pueden ser electivos, considerados como electivos y aparte, pero no hay un trabajo respecto de efectivamente mirar y repensar esta sociedad, porque la escuela es heteronormativa por esencia, y ahí que respondo a ti de alguna manera. Hoy día está demostrado que mujeres y hombres, o sea, no es que esté demostrado, es la práctica, no diciendo porque ha estado silenciado por años, o sea, podemos transitar, y ahí están los trans, que hoy día aparecen y se visibilizan. Y antes, ¿dónde estaban los trans? No era posible que estuvieran en la escuela, porque una escuela que no le daba espacio a ellos. La mayoría abandonaban la escuela, porque la escuela es heteronormativa por excelencia. Entonces, no da la posibilidad de un tercer género u otro. Y efectivamente la escuela normaliza. Y en esa normalización o eres hombre o eres mujer. Y los hombres son de una manera y las mujeres de otra. Y a nosotros cuando nos formamos en pedagogía, ciencias sociales, todo, eso se da por sentado, está naturalizado. Y resulta que hoy día nos explota en la cara el sufrimiento de niños y niñas que se sienten incómodos en sus cuerpos, que se sienten de otra manera. Y finalmente, y volviendo al tema de ingeniería, está lleno de mujeres, el tema de las habilidades no está marcada para hombres y mujeres. El desarrollo de esas habilidades es la escuela la que se ocupa de marcarlas con rosa o azul, esas habilidades, que los hombres que puedan discutir más, si las mujeres discutimos más o somos más directas, pues, ay no, ella es media complicada. O sea, efectivamente las mujeres tenemos que ser señoritas y suavecitas. En ese sentido, entonces, el desarrollo de habilidades y de cómo yo me instalo en el mundo también está marcado por la educación. Por lo tanto, lo que yo espero es que niños y niñas sean como quieran. Si quieren ser suaves los niños, si se quieren dedicar, ojalá hubiera... Nosotros en educación parvularia, en la carrera en la Universidad de Chile, no hay ningún hombre. Ojalá hubiera un ingreso, y nosotros lo estamos pidiendo, ingreso preferencial para hombres. Qué bueno sería tener educadores en los jardines. ¿Cuántos hay? Son poquísimos, poquísimos. Quizás 3 o 4 en este país, no sé. La verdad, porque se hizo una tesis, por ejemplo, de qué pensaban los padres de los hijos que eran educadores de párvulo. Era terrible. La mayoría de ellos habían abandonado porque no se espera que un hombre sea amoroso, que pueda educar y que pueda educar de muy buena manera solo a sus hijos, pero no a otros. Por lo tanto, en ese sentido, no es el desarrollo de habilidades
ojalá que sea a quien tiene mayores habilidades para tal o cual cosa o el gusto de una u otra cosa. La escuela lo que debe enseñar es a ser mejores seres humanos. Eso. Muchas gracias. Perdón, yo quiero agregar un dato sobre ingeniería y matemática y mujeres. Tanto en Estados Unidos como en Francia se empezó con hacer educación no sexista hace tiempo. Resulta que ya hace como 10, 15 años hay mayores, los puntajes nacionales son mujeres y las mejores estudiantes de ingeniería son mujeres. Entonces, es un tema de comparación, o sea, no es tema, es lo que dice Jimena, que es un entrenamiento. Gracias. Muchísimas gracias, Jimena, muchísimas gracias, Soledad y Carmen, y al público, por supuesto, por las preguntas y la participación. Antes de pasar al segundo panel, los